Buenas, mi nombre es Daniel Medina y les hablaré un poco respecto a lo que es el flujo externo. El flujo alrededor de cuerpos que están inmersos en un fluido con énfasis en las fuerzas resultantes de sustentación y de arrastre. En el flujo externo, los efectos viscosos están confinados a una posición del campo de flujo, como las capas límites y las estelas, que están rodeadas por una región externa del flujo caracterizada por bajos gradientes de velocidad y temperatura. Cuando un fluido se mueve sobre un cuerpo sólido, ejerce fuerzas de presión normales a la superficie y fuerzas cortantes paralelas a la superficie del cuerpo. Es importante conocer las resultantes de las fuerzas de presión y las fuerzas cortantes que actúan sobre el cuerpo. Más que los detalles de las distribuciones de estas fuerzas por toda la superficie del cuerpo, las componentes resultantes de la presión y las fuerzas cortantes que actúan en la dirección del flujo se llama fuerza de arrastre o simplemente arrastre, y la componente que actúa en dirección normal a la del flujo se llama fuerza de sustentación o solamente sustentación. En consecuencia, el desarrollo de una adecuada comprensión del flujo externo es importante en el diseño de numerosos sistemas de ingeniería, como aeronaves, automóviles, edificios, barcos, submarinos y todo tipo de turbinas. Por ejemplo, los automóviles de último modelo se han diseñado con un énfasis en la aerodinámica. Esto ha resultado en reducción considerable en el consumo de combustible y de ruido, y notable mejoría en el manejo. En ocasiones, un fluido se mueve alrededor de un cuerpo en reposo, como el viento que sopla sobre un edificio, y otras veces un cuerpo se mueve a través de un fluido quieto, como un automóvil que se desplaza a través del aire. Estos procesos, al parecer diferentes, son mutuamente equivalentes. Lo que importa es el movimiento relativo entre el fluido y el cuerpo. Estos movimientos se analizan de manera conveniente cuando se fija el sistema coordenado sobre el cuerpo. Se les conoce como flujo sobre cuerpos o flujo externo. Los aspectos aerodinámicos de los diferentes diseños de alas de aviones, por ejemplo, se estudian en un laboratorio cuando se colocan las alas en un túnel de viento y se sopla aire sobre ellas por medio de grandes ventiladores. Además, un flujo se puede clasificar como estacionario o no estacionario, dependiendo del marco de referencia elegido. Por ejemplo, un flujo alrededor de un avión siempre es no estacionario respectivo al suelo, pero es estacionario respecto a un marco de referencia que se mueve con el avión en condiciones de crucero. La forma de un cuerpo influye significativamente alrededor del flujo en el cuerpo y el campo de velocidad. Se dice que el flujo sobre un cuerpo es bidimensional cuando un cuerpo es muy largo y de sección transversal constante, y el flujo es normal al cuerpo. El viento que sopla sobre una larga tubería perpendicular a su eje es un ejemplo de flujo bidimensional. Note que la componente de velocidad es dirección axial. En su dirección axial es cero en este caso, y por lo tanto la velocidad bidimensional es una velocidad bidimensional. La idealización bidimensional es adecuada cuando el cuerpo es suficientemente largo de modo que los efectos laterales son despreciables y el flujo que se aproxima es uniforme. Otra simplificación ocurre cuando el cuerpo tiene simetría rotacional en torno a su eje en la dirección del flujo. En este caso, el flujo también es bidimensional y se dice que es así simétrico. Una bala que perfora el aire es un ejemplo de flujo asisimétrico. En este caso, la velocidad varía con la distancia axial x y la distancia radial r. El flujo sobre un cuerpo que no se puede modelar como bidimensional o asisimétrico, como el flujo sobre un automóvil, es tridimensional. El flujo sobre los cuerpos también se puede clasificar como flujo incompresible. Por ejemplo, los flujos sobre un automóvil o sobre submarinos y edificios. Y flujos comprensibles, por ejemplo, los flujos de las aeronaves de altas velocidades, cohetes y misiles. Los efectos de compresibilidad son despreciables a bajas velocidades. Y estos flujos se pueden tratar como incomprensibles. Ahora hablaremos un poco sobre respecto a lo que es la capa límite turbulenta. El concepto de capas límite es importante en todas las dinámicas de fluidos viscosos y en la aerodinámica y también en la teoría de transferencia de calor.
Las características básicas de todas las capas límites laminares y turbulentas se muestran en el flujo de revelado sobre una placa plana. Las etapas de la formación de cada capa límite se muestran en la siguiente figura, donde se muestra una transición de la capa límite laminar sobre una placa plana hacia una capa límite totalmente turbulenta, y cabe destacar que no está escalada. Las capas límites pueden ser laminares o turbulentas dependiendo del valor de número de Reynolds. También aquí el número de Reynolds representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, y es un parámetro conveniente para predecir si una condición de flujo será laminar o turbulenta, que se define mediante esta ecuación, en donde B es la velocidad de flujo media, D es una dimensión lineal característica, D de densidad de fluido, viscosidad dinámica es μ y viscosidad cinética B minúscula. Sí, lo entienden. Para los números de Reynolds más bajos, la capa límite es laminar y la velocidad de la corriente cambia uniformemente a medida que uno se aleja de la pared. Como se muestra el lado izquierdo de la figura, a medida que aumenta el número de Reynolds con respecto a X, el flujo se vuelve inestable y finalmente para los números de Reynolds más altos la capa límite es turbulenta y la velocidad de corriente se caracteriza por flujos de remolino inestables que cambian con el tiempo dentro de la capa límite. La transición de la capa límite laminar a turbulenta ocurre cuando el número de Reynolds en X excede Rx como unos 500.000. La transición puede ocurrir antes, pero depende especialmente de la rugosidad de la superficie. La capa límite turbulenta se espesa más rápidamente que la capa límite laminar, como resultado del aumento de la tensión de corte en la superficie del cuerpo. El ejemplo que daremos al siguiente es sobre una pregunta sobre si es una capa límite laminar o es turbulenta. Y dice así: una canoa de aluminio se desplaza horizontalmente a lo largo de la superficie de un lago a una velocidad de 6.0 minutos sobre horas. La temperatura del agua es de 40 grados Fahrenheit y la longitud de la cuerda C de la aleta es de 1.6 pulgadas. La capa límite sobre el fondo de la canoa es laminar o turbulenta. Como solución tenemos al siguiente, que se tiene que evaluar si la capa límite sobre la superficie de una aleta es laminar o turbulenta o transicional, y tendremos como suposiciones que el flujo es estacionario e incomprensible. También diremos que la superficie de la aleta es lisa, y como propiedades podemos tener que la densidad y la viscosidad del agua a temperatura de 40 grados Fahrenheit son de 62,42 libras metros sobre pulgada al cubo y 1.038 por 10 a la menos 3 libras metros sobre pulgadas por segundo, respectivamente. La viscosidad cinemática es, por tanto, B es igual a 1.663 por 10 a la menos 5 pulgadas al cuadrado sobre segundo. Ahora venimos con el análisis. Aunque la aleta no es una placa plana, los valores estimados de la teoría de la capa límite para la placa plana son útiles como una primera aproximación razonable para determinar si la capa límite es laminar o turbulenta. Se calcula el número de Reynolds en el borde de salida de la aleta, usando C como la distancia aproximada en el sentido de la corriente a lo largo de la placa plana. Y tendremos la fórmula siguiente. Tenemos que el número de Reynolds es igual a Bx sobre B, igual a 6.0 minutos sobre horas por 1.6 pulgadas sobre 1.63 por 10 a la menos 5 pulgadas cuadradas sobre segundo. Todo eso multiplicado por 5.280 pulgadas sobre minutos por horas es igual a 3.600 segundos. Es una conversión. Y tendremos el siguiente resultado, que quedaría de 8.47 por 10 a la 5. Ese sería el número de Reynolds. Y seguiría esto. El número de Reynolds crítico para la transición a la turbulencia es de 1 por 10 a la 5 para el caso de una placa plana lisa con condiciones muy limpias,
de bajo ruido en corriente libre, este número de Reynolds es mayor, pues que el valor de ingeniería del número de Reynolds crítico para flujos reales en ingeniería es Reynolds crítico es igual a 5 por 10 a la 5. Como Reynolds es mayor que Reynolds crítico, pero menor que Reynolds de transición, quedaría 30 por 10 a la 5. Lo más probable es que la capa límite sea transicional, pero puede ser totalmente turbulenta en el borde de salida de la aleta. Ahora discutiremos un poco y dice así, en una situación de la vida real el flujo de corriente libre no es muy limpio. Hay remolinos y otras perturbaciones. La superficie de la aleta no es permanentemente lisa y el vehículo puede estar vibrando. Por lo tanto, es probable que la transición y la turbulencia se presenten mucho antes de lo que se predice para una placa lisa.